Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Emilio José Pérez. Él ya ha estado antes en nuestro programa y es el que conduce el magnífico programa Tierra Viva en la emisora local de Guillena. Él hace un programa que es muy conocido y que tiene un gran prestigio en los ámbitos del mundo esotérico y de las ideas alternativas. Él es máster en PNL, programación neurolingüista, escribe cosas importantes como el libro Dólmenes de Extremadura y de España, Portugal y Francia, asesor de arqueología y de historia megalítica, es un estudioso del mundo esotérico y de todo lo relacionado con el crecimiento personal. Nuestro amigo Emilio José Pérez ha conseguido evolucionar junto a su esposa Tina Sánchez en un proceso muy elevado de conciencia que nos puede llevar a la comprensión de hacia dónde camina la humanidad hoy. Vamos a hablar con él precisamente de cómo se ha producido en él esa evolución. Yo creo que eso es muy importante conocerlo. Creo que en este encuentro puede ser muy interesante todo cuanto hablemos en él, pero de eso vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio José Pérez. Hola Emilio, ¿qué tal? Hola Ángel. ¿Y hace tiempo que no vienes por aquí? Pues sí, hicimos varios programas, pero he venido como espectador, encantado sí. A la gente que has entrevistado. Es verdad, pero hemos hecho programas muy bonitos. Sí, igual que... Hicimos una de dólmenes y cosas. Uno de la cultura megalítica en Andalucía y su importancia. Hicimos otro del mundo sufí, del mundo espiritual musulmán. Hicimos otro, el de los templarios. Hicimos otro, las órdenes esotéricas y las órdenes militares. Bueno, cuando he hecho mi intervención no me he acordado de decir que tú eres un templario, de los de verdad. Bueno, yo creo que templarios de verdad hay muchos, lo que pasa es que no lo saben, o no se han apuntado, digamos, porque el ser templario es solamente una cuestión de espiritual, es una cuestión de actitud. Yo cuando a mí me llamaron para formar parte de la orden, me llamó un amigo y lo que hice, bueno, ¿y por qué, no? ¿Y qué es lo que queréis y para qué sirve esto, no? Y en realidad ser de una orden como esta o de otra o de una ONG es la actitud de ayuda a los demás, de defender al más necesitado, al más débil, y esa actitud la tiene mucha gente de las que están aquí en tu programa y de las que nos están escuchando. Emilio, vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató y nosotros vamos a hablar hoy contigo una cosa que me interesa porque muchas veces puede darnos la impresión de que vivimos la vida y en esa vida no se nota una evolución, no nos damos cuenta dónde estábamos hace 3 años y dónde estamos ahora, o dónde estábamos hace 20 años y dónde estamos ahora, mucho menos, ¿no? Entonces yo te conozco hace muchísimos años, estuvimos haciendo un programa con Pedro de la Serna, que estuvimos 2 años con Pedro de la Serna, que no vea la información que nos dio, y te conozco de hace mucho tiempo. Y entonces a mí me gustaría ver si podemos presentar o podemos difundir que el ser humano está evolucionando y que tenemos ejemplos. Yo recuerdo cuando aquello de Pedro de la Serna, no sé qué año sería. Pues en el 2000. 0 por ahí, 2000 por ahí. Sí. No mucho más, hace seguramente. Unos 12 años. O tal vez antes. Sí. O tal vez antes, ¿eh? O tal vez antes de 1999. Me acuerdo yo, quiero yo recordar eso. Bueno, pues de allí a aquí han pasado muchos años. Han pasado 20 o 22 años. Claro, y nosotros estábamos con Pedro de la Serna intentando descubrir unos ámbitos absolutamente desconocidos para nosotros. Pero después hemos seguido ahí. Y claro, a mí lo que me interesa, porque yo creo que le puede interesar a los oyentes y los televidentes, saber que descubran que
que hay una evolución, Claro. que todos estamos evolucionando globalmente. Claro, y para esto digo, Emilio, ¿y tú cómo empieza todo esto? ¿Tú desde que naciste tienes conciencia de la diferencia que hay entre la espiritualidad y la materia, por ejemplo? Claro, mira, la pregunta de cómo empiezas, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Tú empiezas a preguntarte pues las preguntas típicas: ¿y qué haces aquí? ¿Para qué estoy? ¿Y cuál es el sentido de esto, no? Por nuestra formación, por el lugar donde hemos nacido. Hemos nacido en España, hemos nacido en el sur de España, pues nuestra formación es cristiana y lo primero que recibes es una formación religiosa. ¿Qué ocurre? Y quiero hacer un paréntesis: si naces 100 kilómetros más abajo, hubiéramos tenido una formación musulmana, ojo, ¿eh? Sí. Fijaros que el lugar donde nacemos es muy importante. Yo creo que lo escogemos, ¿no? La gente que sabe de esto nos cuenta y dice: bueno, es que en tu reencarnación, cuando eliges a tu padre y a tu madre, porque tienes que vivir una experiencia de vida. Vamos a dejarla ahí, ojalá sea así, ¿no? Yo nací, como casi toda la gente que estamos aquí en el sur de España, y tienes una formación religiosa, pero tu trabajo, tu vida, tu pareja, pero sigues teniendo preguntas internas, ¿no? Entonces de pronto descubres que hay algo más y a lo mejor las respuestas que buscas no son suficientes las que te dan en la religión, ¿no? Entonces empiezas a buscar y de pronto encuentras, porque el que busca encuentra, y encuentras a maestros que a veces son autodominados maestros y a veces, aunque no sean maestros, son maestros para ti porque te están dando lecciones de vida, ¿no? Por ejemplo, cuando nos encontramos con Pedro de la Serna y Margarita, que nos hablaba del conocimiento abasí, pues para aquello fue impactante para nosotros, porque nos enseñó cosas que aún recordamos y que forman parte de nuestro mapa de la vida. Todos tenemos un mapa de actuación en nuestra vida, una zona de seguridad, de confort, ¿no? Donde te sientes bien, ¿no? Cuando nos salimos de ahí ya como que hay miedo, ¿no? Que es uno de los grandes problemas en el trabajo espiritual, en la evolución, y uno de los grandes problemas de la humanidad, el miedo, ¿no? Entonces empiezas a descubrir que hay gente que tiene muchas cosas que enseñar que no están en libros habitualmente. Pero entonces Internet no existía, ahora es fácil buscar cosas en Internet, ¿no? Empiezas a descubrir a gente como Pedro de la Serna, como Margarita, como Eli Roll, como pues José Luis, el de la energía, el Feliz Gracia, en fin, a mucha gente que te va dando lecciones y te vas quedando con lo mejor de ello. Y luego, si tienes una oportunidad como la que tú tienes de tener un programa, entrevistas gente que cuentan cosas y esas se quedan dentro de ti, y cuando termina el programa le sigues preguntando cosas que se te habían quedado en el tintero o que quizás no te atreves a preguntar y dices: no sé si al público debo de preguntar esto, ¿no? O tal vez él no te lo iba a responder, esa persona, ¿no? Y luego viene otra cosa muy interesante que está dentro de este movimiento de gente que quiere evolucionar, ¿no? Son una serie de técnicas que están alrededor de nosotros, a la que no solo escuchas a la gente decir: yo doy una técnica, yo sé Reiki, o yo hago constelaciones familiares, o hago reversing, o hago regresiones. Es que además de eso, tú dices: oye, esto que dice este hombre o esta mujer es muy interesante, yo quiero practicarlo, yo quiero ser alumno y quiero que me hagan constelaciones familiares para descubrir pues problemas desde tu infancia, incluso desde el vientre de la madre, ¿no? Y descubres cosas dentro de ti que tenías y que no sabías, y que formaban parte de la cara oculta de la luna, de aquello que no estaba en tu mapa, que tú ves habitualmente, tu familia, tus amigos, tu trabajo, el deporte o el fútbol, lo que me guste. Hay algo más y está ahí por descubrir, y el descubrirlo, o bien con las constelaciones, con el diseño humano, con la bioregresión de nuestro amigo común Jesús González Bedoya, que también lo conocen, ¿no? Pues te hacen descubrir esta serie de personas que hacen estas prácticas tan interesantes, pues te hacen descubrir tu parte interna y aquello que tú dices: esto no me gusta mucho, esto tengo que mejorarlo, y vas puliendo esa piedra, esa parte oscura. Hay una parte que brilla para la sociedad, que es la bonita, ¿no? La que tú te presentas en tu trabajo, de la X forma que tengas que ir ante tus vecinos, ¿no? Pero hay una parte interna nuestra que nosotros conocemos, pero hay otra que desconocemos, que es la famosa ventana de Johari, ¿no? Que no la conoces ni tú mismo, ¿no? Y esa te la descubren estas personas y te la ponen enfrente y te dicen: mira, Emilio, tú eres muy buena persona, buena gente, saluda, simpático, amable, todo lo que quieras, pero esto te lo tienes que mirar.
como dicen los catalanes, esto te lo has de mirar, y te lo miras y dices, joder, esto sí, mira, por esto. Entonces empiezas a pulir y a descubrir cosas importantes tuyas que tienes que mejorar, y esa es la forma de evolucionar. Igual que en un taller de una pieza de hierro, de pronto en el torno van quitando virutas y aparece una pieza final diseñada, perfecta, ¿no? Ese diseño, yo creo que ese diseño está en nuestra genética, ese diseño está en nuestra vida. El Padre Creador, el Altísimo Señor de la vida, como queramos llamarlo, o la Madre Divina, tiene ese diseño para nosotros y nos dice, ay, eso, trabájatelo, y cuando llegues ahí has llegado a tu destino, has llegado a tu evolución, y ahora ensíaselo a los demás. Y yo estoy en el punto de seguir aprendiendo. Por eso de vez en cuando hago espacios, ¿no? Una época de mi vida que yo pertenecía a un grupo y dábamos conferencias y reuníamos a mucha gente, ¿no? Y aprendes de todas ellas y dices, hasta aquí, ahora me toca a mí hacer el descanso y solidificar y extraer el jugo de todo esto y ponerlo en práctica en tranquilidad. Solamente necesito, como la Matrix me exige trabajar para tener bienes materiales, voy a hacer esto. Pero esta no es mi vida, aunque en esta vida también tienes que portarte, claro. Porque hablando de Matías de Estéfano, que estuvimos juntos en la entrevista, me dijo una cosa muy interesante que habíamos aprendido de José Luis Gutiérrez, el que nos hablaba de la importancia de la energía así y del árbol, la importancia del árbol, ¿no? Y Matías de Estéfano, yo le pregunté a propio intento de eso porque estaba interesado, y decía una cosa que a mí me valió, y decía, estamos siempre mirando al cielo, que para llegar a la luz hacia arriba, ¿no? Pero deberíamos de portarnos como los árboles. El árbol, todo lo que aparece hacia arriba en su tronco y en sus ramas, lo tiene abajo en la tierra, en raíces. Nosotros debemos también de ser como el árbol, ¿no? Como ese árbol que decía Matías. Vamos a enraizarnos, vamos a tener los pies en la tierra, el mundo espiritual es maravilloso, todo lo que rodea en este movimiento es maravilloso, pero con los pies en la tierra. A mí no me sirve, ya hace tiempo que decidí que no me servía dar un diezmo, una parte para gente de un país X, cuando alrededor de mi casa hay gente que lo necesita, incluso en mi propia familia. Eso es la caridad de la sangre. Mi madre me decía, cuando iba a pedirle, antes iban pues algunas religiosas por las casas pidiendo, todavía hoy, y mi madre, somos de origen pobre, ¿no? Y mi madre decía, pues mire usted, le agradezco mucho, monjita o son no sé cuánto, pero yo practico la caridad de la sangre. Y le decía, ¿eso qué es? Pues eso es darle a la gente que lo necesita de mi alrededor, a mis hijos, a mi madre que está enferma, a mi vecina de al lado que se ha quedado sin trabajo. Claro, hasta ahí tenemos que, es que a nuestro alrededor, si nosotros somos felices, estamos transmitiendo esa felicidad a la gente alrededor. Si nosotros tenemos, por suerte, cierta prosperidad, yo podría ir a un gran almacén, pero yo vivo en un pueblo de Sevilla, como tú, y yo prefiero ir a lo que llamamos el desavío. Yo sé que me va a costar un poquito más, unos céntimos más, pero yo conozco a esa señora y a ese señor que me atiende en la cafetería y en la tienda, y además sus hijos juegan con nuestros hijos o los vemos paseando, ¿no? Eso es hacer el bien al lado tuyo, ¿no? De todas maneras no hay que descartar esa posibilidad. Tampoco, porque el amigo Jesús ya dejó eso muy claro. Somos todos uno. No te quepa duda, yo he sido presidente de una ONG aquí en Sevilla y durante los 2 años que me tocó ejercer de presidente, pues me tocó pelearme con las autoridades, con la Diputación de Badajoz, con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento para conseguir ese 0,7% para comedores en República Dominicana, en Bonao, para comedores en Bolivia, y esa faceta también hay que trabajarla y de todo eso se aprende. Sí. Y esa es la evolución que tú me preguntabas, el saber estar en cada momento en el aquí y ahora haciendo lo mejor. Y dices, no, lo voy a hacer mañana. No, mañana no, el mañana es ahora, aquí que estábamos tú y yo. Sí. Vamos a practicar aquí las enseñanzas de todas estas personas que nos han rodeado, vamos a practicarlas. Y eso fue lo que en un momento de mi vida yo decidí, practicar todo eso. Emilio, vamos a cortar un momento el programa, pero volvemos enseguida.
Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio José Pérez. Emilio, muy bien, la primera parte es el programa, muy bien, porque eso es lo que yo quería que alguien explicara. O sea, que partimos de una base donde hay unas inquietudes de no saber quién eres y qué pintas tú aquí. Y eso te lleva a preguntas interminables, ¿no? Y eso también te lleva a que vengan personas que te digan, pues el horizonte es este o este o este, y tú siempre lo reservas. Precisamente antes, cuando terminabas tu intervención, estuviste hablando de Matías Di Stéfano. ¿Es Di Stéfano? Sí, Matías Di Stéfano. Stéfano. Que precisamente le hiciste tú una entrevista y me llamaste tú para que estuviera yo contigo en el programa. Y fue genial. Bueno, pues yo escucho a Matías, que es un chaval de 23 años, una cosa totalmente impresionante. Lo escucho, las cosas que dijo en el 2010, y yo de momento la recojo, la acepto, no la cuestiono, no digo que es verdad ni que es mentira, y la guardo. Emilio, al final, lo que estamos conociendo de los máximos, pudiéramos decir, de la gente que va en punta abriendo camino a los demás, es lo que este Matías dijo en el 2010. Acuérdate. Y una cosa que nos pasó en ese programa. Sí, y yo me acuerdo que tú le preguntaste, pero vamos a ver, ¿cuántos años tienes? Y dice Matías, 23. Dice, muchacho, si esto que tú estás contando con 23 años nos ha costado a nosotros 30 años aprenderlo. Y es verdad, estábamos hablando de cómo se evoluciona, de cómo se aprende, ¿no? Pues yo creo que lo que ocurre, hay un arma secreta, digamos, que tiene la humanidad y que este chico la tiene ya activada y que la usa, ¿no? Y a que a nosotros nos está costando activar y querrás que te la cuente. Sí, pero bien, pues cuéntamelo, después hablamos de otra cosa. Lo del arma secreta es una especie de cuento, ¿no? Y además contándolo con los términos modernos, ¿no? La humanidad, cuando fue creada por aquellos dioses, a los que llamamos los dioses menores, me refiero, ¿no? No me refiero al Altísimo Señor de la vida, al Creador del universo, sino esos dioses de los que hablaba Matías, que nos manipularon, nos crearon para un propósito determinado, para trabajar, para él. Hay que recordar a nuestros oyentes que no eran dioses, que eran seres humanos, o pudiéramos ser seres extraterrestres, pero que no eran dioses. Correcto, a eso me refería. Esos extraterrestres a los que denominamos dioses, porque vinieron con una super tecnología, hicieron una serie de manipulaciones, pues para que nosotros pudiéramos trabajar, hiciéramos el cometido al que nos tenían destinado, pues no podían, hicieron una programación, nos programaron, ¿no? Pero una vez que aumentaban las tareas, había que hacer tareas nuevas y no podían uno por uno volvernos a programar. Entonces inventaron una cosa muy interesante que con los conceptos modernos se entienden, ¿no? Nos pusieron un dispositivo, digamos, wifi en nuestro cerebro para que nos pudiéramos conectar a un servidor donde ellos tenían el programa y nos lo iban instalando o desinstalando según sus necesidades. Pero ¿qué ocurrió? Que también nos metieron un par de cosas interesantes. La dualidad, el bien, el mal, lo blanco, lo negro, derecha, izquierda, arriba, abajo, Montoyas y Tarantos, ¿no? Y la siguiente cosa que nos pusieron fue el libre albedrío. Y lo que pasó que en esa evolución de esos seres... Esa podría ser su equivocación. Exactamente. Se dieron cuenta que mucha gente, en ese momento, hace miles de años, empezaron a decir, pues yo para qué me voy a dejar programar y hacer lo que ellos me dicen. Hubo una revolución y entonces esa gente decidieron conectarse, digamos, al internet cósmico, es decir, a la fuente original, al Altísimo Señor de la vida, se conectaron directamente. Se comieron la breva del paraíso. Exacto. ¿Y qué pasó? Que aquellos, no sé si eran Anunnakis o no, aquellos extraterrestres, a lo que llamamos dioses, dijeron, ostras, esta gente están aprendiendo, se nos van de las manos, y cogieron y desconectaron el wifi y nos impidieron poder conectarnos directamente a la fuente, y a partir de entonces usamos el programa que ellos quieren. Pero viene gente con Matías, sobre todo en la historia de la humanidad vinieron dos seres, uno para Occidente y otro para Oriente, ¿no? Para Occidente el Maestro Jesús, que venía directamente conectado a la fuente y que no lo podían manipular. Que era totalmente distinto a todo. Claro, venía directamente
o sea, hizo un bucle, se saltó a esos seres que llamábamos dioses, que no lo eran, y venía de la fuente original a enseñar a la humanidad. Eso pasó en Occidente, y en Oriente fue el Buda, unos 500 años antes, el Buda Gautama, ¿no? Y cada uno dio sus enseñanzas. Y después de ellos, también ante ellos vinieron otros. Han venido una serie de personas, de maestros, de gurús, que nos han enseñado, que han conseguido, naciendo como nosotros, como seres humanos, con esa dificultad, con esa desconexión al wifi, al internet, sin pasar por el servidor de los que mandan, de los manipuladores, pues hay gente como Matías que ya tiene la conexión directa y es capaz de conectarse a la internet cósmica y viene y nos cuenta esas cosas que nos alucinan, ¿no? Pero el arma secreta está ahí y la tenemos todos. Lo que tenemos que hacer es conectarla. Y burlar ese control. El control de los manipuladores. ¿Y cómo se comienza? Es la tercera alternativa. No es ni el espíritu ni el alma, es la tercera alternativa, que es a través de nuestra Eva interior. En ese equilibrio de alma y espíritu hay una tercera vía que nos conecta con nuestra Eva interior. Se enciende el wifi a través de la intuición y nos conectamos a la internet cósmica y dejamos, sin que se enteren ellos, porque si no, y nos conectamos a la fuente general, donde a los archivos acásicos lo llaman antes los esotéricos, la gente esotérica, ¿no? A la cash. Ahí en ese programa que yo estuve en él, que tú hiciste con Matías. Con Matías. Él empieza un poco a explicar eso. Exactamente. Porque eso es muy importante. Es que esa es nuestra arma. Claro, yo creo que los dioses nos mandan, bueno, nos quieren aniquilar totalmente y tal, porque se dan cuenta que vamos más rápido que ellos. Y que nosotros teníamos una evolución que no tenía nada que ver con la de ellos, y además teníamos el 80 y tanto % de espiritualidad, y ellos solamente tienen el 15%. Y ellos decían, esta gente se nos van de las manos. Totalmente. Porque hubo muchas oleadas, digamos, de extraterrestres, hablando con claridad de esto, y como no nos da miedo de decirlo, ni nos preocupa, porque lo tenemos en el blog, lo hemos hablado ya en libros y en programas, hubo otro grupo que sí que nos quiso ayudar, pero habrá una especie de consenso, ¿no? Y unos nos ayudaron en esta biblioteca de la que hablamos. Seguramente nos están ayudando. Sin duda alguna. Pero hay que ser muy reservado con eso. También Matías dice ahí que hay que tener cuidado con las canalizaciones, que todas tienen un control, igual que si estuviéramos en el IFIDE. Que pueden estar contaminadas, puede haber virus, decía él, efectivamente. Pero si nosotros somos capaces con nuestro trabajo personal, porque esto no es un regalo, hay que currárselo. Aquí todo cuesta. Nuestro trabajo nos cuesta, nuestra vida nos cuesta nacer, nos cuesta morir, nos cuesta vivir, ¿no? Y el trabajo de la evolución espiritual también cuesta esfuerzo. Aquí no hay regalos. Todos somos hijos de Dios y todos nos salvamos. No. Fue un momento. Todos nos salvamos. Depende de tu trabajo. Esto siempre nos hablan de la pesa, ¿no? De la balanza, ¿no? Habrá que ver tu trabajo personal, tu implicación, cómo has tratado a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a tus empleados o a tu jefe o a tus compañeros de trabajo. Pues ese es el trabajo espiritual. ¿Cómo te tratas tú? O a tú mismo. Porque lo primero que tenemos que querernos a nosotros. Entonces, en ese trabajo, en esa evolución, conociendo a maestros, a gente tan interesante, que los tenemos aquí cerca, ¿no? Y que vienen a visitarnos, los traemos para que nos enseñen, hay una cosa importante. Que yo también he aprendido, y ahí me convertí en una especie de disidente, ¿no? En el sentido de que dije, bueno, de acuerdo, este señor nos está dando una enseñanza. Y tiene su fase, clase 1, clase 2, o primer nivel, segundo nivel, y cuando termina ese nivel, encantado de conocerte, muchas gracias maestro, y los auténticos maestros dejan que se vayan los alumnos. Lo peor son aquellos alumnos que están tan cómodos, arropados bajo el ala del maestro o del gurú, que no son capaces de salirse de ahí y se convierten en fanáticos. Y esto es como en el colegio, tú terminas la EGB, y tú estás encantado con tu profesora o con tu maestra, que me gusta más la palabra maestra o maestro. Claro, pero te va al ciclo. Pero tienes que ir al ciclo siguiente. Claro. Y si tienes capacidades y economía y puedes, irás a la universidad. Entonces te tienes que ir despidiendo y tienes que ir agotando fases en ese trabajo espiritual, y no te puedes quedar enganchado con uno, porque te conviertes en un fanático y no tienes posibilidad de evolucionar. Y además un buen maestro, cuando ya el alumno ha aprendido, le dice, amigo,
Carretera Imantada, ahora vive tu vida, ¿no? Sí. Y sobre todo ahora, en estos momentos que estamos viviendo, que son muy importantes, que tenemos la suerte de vivir, aun a pesar de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, son momentos muy importantes. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a buscar nuestro maestro o nuestra maestra interior. Porque ya nos han dado muchas enseñanzas y muchas claves, los hemos conocido, vamos a practicarlas. Sí. Hoy a la conclusión que llegan ya los que más saben es que, tranquilo, que todo está en tu interior. Eres tú el que tiene que resolver el problema. El anticristo, todo está en tu interior. La materia, el espíritu, todo está ahí. Tú tienes que buscar la manera de armonizar la luz y la sombra, el espíritu y la materia. Eso contrólalo tú, que lo tienes dentro, claro, de ti. Si ya lo decían, los griegos lo decían, conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Entonces, está claro. Eso está claro. Y la verdad te hará libre. Exacto. Yo soy de la opinión de que hay que aprender de todos ellos, pero luego hay que practicar. Y la práctica es en la vida diaria. No es solo cuando estás en casa, te pones una velita, un incienso y haces un mantra o yo qué sé, lo que hagas, una meditación, ¿no? Eso está fenomenal y eso también hay que hacerlo. Pero cuando salimos a la calle y cuando vas conduciendo con el coche y te pita el de atrás y empiezan a surgir las emociones, ahí tú tienes que tener la capacidad de resolver. Si no, no has aprendido nada. Sí. Y eso nos lo han enseñado todos los maestros que hemos visto y nos lo han dicho. Claro, está claro. Es que el del pito lo que intenta es sacarte de tus casillas. Claro. Y tú dices, estás viviendo un mal momento. Son maestrillos, son maestros que vienen a enseñarte si eres capaz de controlarte y luego cuando pasa dices adiós, una sonrisa. Hasta luego. En vez de decir, pero esto te lo digo yo ahora y te digo otra cosa. Hace unos años yo le decía otra cosa. Claro. Y gracias a Dios que yo tenía una persona que me daba codazo. Me decía, parece mentira que has dado una conferencia o has estado hablando de esto o has estado con el maestro y ahora. Y yo decía, Dios mío, es verdad, la próxima vez. A lo mejor no era la próxima vez, pero las siguientes veces ya dice, pase usted. O le dice, hola, adiós, pues sonríes, ¿no? O cuando te paras justo, que coincide que el que se te para justo al lado, aunque no haya hueco, y entonces lo mira, te mira muy serio, o te mira muy seria, y tú le dices, hola. Y te vuelve, ¿no? Porque... Y te puede dar el caso que ese te diga que te estoy diciendo que eres un hijo de... Dice, sí, nadie es perfecto. Exacto. Pero esa es la enseñanza, claro, diaria. Y esa es la que tenemos que aplicar en ese caso tan explícito y que nos pasa a todos, ¿no? Y la otra es con la familia y con los amigos. Y con nosotros. El querernos a nosotros. Mira, llega un momento en que ya dices, pero yo ya no necesito el que me acepte una sociedad, el que me acepte un grupo X. Si el que me tengo que aceptar soy yo. Este es el cuerpo que yo tengo. Estoy calvo, se me ha puesto ya la barba blanca y pues esto es lo que quiero. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay y me acepto y soy así. Y voy a comer todo lo sano que pueda, pero no voy a evitar de tomarme un buen jamón cuando me apetece. Yo estuve 7 años. Cuando estaba en un grupo místico, esotérico, pues nos enseñaron que había que ser vegetariano. Y nosotros seguíamos las enseñanzas de nuestro maestro. Y dijimos, vale, qué gran esfuerzo para Emilio, que yo también tenía el cuerpo que ahora, ¿no? Pero lo conseguí. Y estuve siendo vegetariano 7 años. Magnífico. Y aprendí a hacer comida vegetariana, a comer ovo lácteo vegetariano, nada de animales, todo esto es muy bonito, ¿no? Pero a los 7 años ocurrió una serie de circunstancias y decidimos dejar de ser y comer aquello que fue cuando conocimos a Pedro y nos habló de la intuición. Y la intuición te decía, oye, que tú con esto... Porque comas jamón no te va a pasar nada. No, y a lo mejor era que te faltaba un oligoelemento que estaban en las almejas y tú no lo sabías y necesitabas ese hierro de ahí, ¿no? Y tu intuición te decía, esa almeja qué rica. No, que soy ovo lácteo vegetariano. Un momento, mi cuerpo... Es mi templo, mi cuerpo es lo que tengo para estar aquí. Por lo tanto, tengo que cuidarlo y quererlo también, ¿no? La verdad es que todo este proceso que hemos pasado nosotros y que yo lo he vivido contigo durante muchos años, es un proceso donde han intervenido muchísimas cosas, claro, como son las medicinas alternativas. Exacto. Los estados de conciencia, los temas de la espiritualidad, los temas del más allá, todo eso. Y al final de todo eso sacamos unas experiencias. Claro. Que estamos hoy aquí.
Pero muy bueno, cuando me has hablado de la medicina alternativa, me acuerdo de muchos amigos, algunos que los has tenido tú aquí. A mí cuando me han hecho auriculoterapia o reflexología podal, o me han limpiado los chakras, o cristaloterapia, o acupuntura, magnífico, si eso es estupendo, si eso es maravilloso. Si me rompo un hueso voy corriendo a urgencias para que me lo... El cirujano es el que... Claro. Emilio, vamos a cortar un momento el programa, pero volvemos enseguida. Muy bien. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio José Pérez. Emilio, ahora vienen las preguntas de nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató. Muy bien. Y entonces empezamos con nuestra querida amiga Rosa. Bien, a ver, Emilio, a ver si lo he comprendido bien. Creo que has dicho que para conectarnos con la fuente sería mediante la intuición. Sí. Eso también, o sea, la intuición podremos desarrollarla, ¿no? La tienes desarrollada. ¿Completamente? Completamente no sabría decirlo, pero todos tenemos la intuición. Lo que pasa es que a veces no nos lo creemos. Lo importante de la intuición es que, para saber si realmente dice, ¿esto es la intuición o es otra cosa mía?, ¿no? La intuición nunca quiere hacerte daño. La intuición siempre quiere lo mejor para ti. Entonces, ese tipo de corazonada, esa sensación que te nace interna, que te dice, tira a la derecha o párate aquí, o pregúntale a esta persona, o hoy no vayas, o vete hoy a tal sitio que mira que eso está dentro de nosotros. Siempre se ha dicho que la intuición es muy femenina, pero es un bulo, los hombres también la tenemos, gracias a Dios. Lo que pasa es que como que estaba mal visto, ¿no? La intuición es femenina, son los hombres, son un macho, el instinto de conservación, también es importante el instinto de conservación, pero la intuición la tenemos todo y se puede desarrollar. Y llega un momento, que es lo que nos enseñó Pedro, que le preguntas cuando tienes duda y te responde. Interesante, ¿no? Servando. Nos has comentado que perteneces a la Orden del Temple. Sí. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre la Orden del Temple, la masonería, los rosacruces? ¿Y qué relación crees tú que pueda tener los que pertenecen a esa orden con esa facultad para poder llegar a algo más alto? El camino de cada persona da igual que esté en una orden, que esté en una ONG o haga su vida familiar, ¿no? Es un camino personal, ¿no? Es un camino de elección. Lo que me has preguntado es muy largo, hicimos un programa dedicado a ello, pero verás, hay diferencia. Los masones dicen que existen desde que se fundó el templo de Salomón, ¿no? Irán Kabir es el gran maestro, del arquitecto de la masonería, ¿no? Y los templarios aparecieron en el siglo XII, ¿no? Y bueno, es una orden místico-militar o militar-religiosa. Ya no llevamos caballos ni espadas. La espada es el verbo, es tu palabra y tu hacer es ahora, ¿no? Y el trabajo es un trabajo personal, es un trabajo interno, igual que el que se hace en cualquier otro sitio, ¿no? Con el deseo de traer o despertar dentro de ti a tu ser interior, a tu Cristo interno. Eso es muy importante para nosotros, igual que es muy importante la Madre, la Virgen Madre, ¿no? Una de las cosas bonitas e interesantes que hicieron los templarios en toda Europa fue crear la devoción a las vírgenes, a las madres virgen, que no existían. Antes entrabas en una iglesia románica y solo había un Cristo, ¿no? Una cruz y ya está, no había imágenes. Ahora, gracias a Dios, y en este pueblo en donde vivimos, que es un pueblo Sevilla y Andalucía mariana, ¿no? Hay vírgenes. Esas vírgenes, en principio, según la historia y un poco de leyenda también, la trajeron precisamente los templarios. Muy bien, amiga Mila. Bueno, Emilio, yo pregunto, es evidente que muchos de nosotros tenemos una disciplina espiritual, llevamos una trayectoria de inquietud espiritual y además pues tenemos una actitud hacia la vida de que estamos en calidad de servicio en este momento. Supongo, y sobre todo yo tengo mi propia opinión, pero quisiera escuchar la tuya, de que la puesta en común de la evolución de muchos debe traer
grandes cosas y cosas positivas. Me gustaría saber qué opinas de este momento concreto de la humanidad. ¿En qué momento estamos? ¿Qué pregunta ahí? Es una pregunta, es la pregunta del millón. Yo creo que, como antes hablamos un poco de ello, ¿no? Yo creo que a pesar de lo que está ocurriendo, estamos viviendo un momento muy importante. Yo creo que estamos viviendo un momento que muchos maestros han hablado de ella y la han profetizado. Incluso algunos de ellos les gustaría vivir estos momentos que ellos mismos hablaron, ¿no? Pero yo tuve la suerte de entrevistar a un maestro, al representante de los indios Hopis en el mundo, que se llamaba Little Sun, Pequeño Sol. Un señor de 77 años que estuvo en el programa, hablaba inglés, tuvieron que medio traducirlo, ¿no? Y me dijo una cosa, me dijo mucho interesante, pero una que me dijo fue muy importante. Mira, Emilio, esto no lo dijo en el programa, lo dijo fuera. Si vais a buscar, dijo cosas muy interesantes, pero lo dijo fuera. Mira, Emilio, que sepas que en este momento de evolución del planeta Tierra, no todos los seres humanos, no todas las personas que ves, 7.000 millones de personas, son todos originarios de este planeta. No. Dice, aquí han venido a encarnarse los mejores guerreros de todo nuestro sistema planetario y de otros sistemas cercanos al nuestro. ¿Pero qué dices, Roy? Se llama Roy, ¿no? Dice, sí, y han venido a librar una batalla. Y yo ya pensaba en guerras, en evoluciones, en sangre, ¿no? Dice, no te equivoques. Esa batalla es una batalla personal de cada uno. Es una batalla interna. Y algunos ni siquiera lo saben, han nacido sin saber que son esos guerreros que vienen a librar esa batalla definitiva contra el mal, entre el bien y el mal, y se está dando ahora en estos momentos. Y precisamente esos oscuros, de los que hablábamos antes, son los que quieren hacernos volvernos a preocupar del pan, de la comida, de la familia, de lo básico de la humanidad, para que nos olvidemos de nuestra evolución personal y espiritual, que está en esa pirámide de Maslow, que si la conocéis, abajo están las necesidades básicas, la de defender tu casa, tus hijos, tu familia. Eso nos impide, o quieren impedirnos, esa evolución, pero no lo van a conseguir, porque eso va parejo, y porque hay gente como ustedes ahí y los que nos ven, que están logrando esa lucha interior. Y esto es como cuando explota una bombona, ¿no? Como haya una bombona, muchas bombonas de butano, de gas almacenadas, si explota una, explotan todas de alrededor. Pues eso va a pasar. De pronto aparecen gente como Matías Di Stefano, gente que conocemos, que tú has traído a tu programa, que hacen despertar dentro de las demás personas esa intuición, esa llama de divinidad, y lo hace extensible al resto de las personas, porque te doy por seguro que si tú despiertas y alcanzas la iluminación, vas a iluminar a la gente que tienes alrededor, y eso se va a extender de manera progresiva, y no van a poder con nosotros, porque estamos decididos a luchar como buenos guerreros de la luz. Muy bien. Teresa. Emilio, lo que acabas de decir me deja alucinada. Eso ya lo sabías tú, Tere. Pero yo quiero que expliques un poco más, cuando has pasado y has hablado de la tercera vía, lo de la Eva interior, porque creo que sería bonito para todos escucharlo. Sí, eso yo la denominé arma secreta, ¿no? Esa tercera alternativa nos hablan los maestros muy a menudo de ella, ¿no? Pero nos olvidamos y no le hacemos caso, porque los resultados al principio son ínfimos, son pequeños, ¿no? La intuición, qué tontería la intuición. Pero no, esa es la manera que tenemos para desconectar ese wifi del que yo hablaba ahora, y si tú tienes tu propio módem para conectarte a esa internet cósmica, que yo la llamo, ¿no? Y otra gente también la llama así, que los maestros antiguos, los esoteristas, lo llamaban los archivos acásicos. En los movimientos gnósticos se habla mucho de ello, en los Rosacruces y en otras órdenes esotéricas y místicas. Pues ese servidor ya no tiene por qué dártelo una compañía X que no voy a nombrar. La fulanita, la A, la B y la C, que son las que hacen publicidad para que nos conozcamos a ella más barata, nos engañan porque no nos dan el ancho de banda que queremos, ¿no? Bueno, pues es que cuando tú empiezas a despertar esa wifi, esa Eva interior, como la llamaba Pedro de la Serna, en los nuestros abasis, empiezas a tener tu propia conexión con la internet cósmica, y no tienes que pagarle a esos que te cobran y te manipulan y te meten en el programa que ellos quieren, sobre todo los virus.
Eso lo hacen alguna gente que canalizan, ¿no? Cuando no lo contaminan con su experiencia de vida, con sus conocimientos, pues fenomenal. El problema es cuando se contamina, ¿no? Como el agua al pasar por muchas canalizaciones. Bien, pues Juan Legaz. Hola. Te iba a preguntar precisamente sobre qué sistema utilizar, pero acabas de contestarlo. Bueno. Cambio la pregunta. Tú llevas una trayectoria larga de conocimiento de muchos maestros. Los que estamos aquí también tenemos trayectoria de conocer, de aprender, de estudiar, buscando. Ahora, la tragedia es que, a pesar de todo lo que vamos encontrando en la vida, luego nos encontramos que cuando nos tocan en un sitio determinado, como antes hablábamos o hablaba del vehículo, del tema de los vehículos, cuando nos pisan los callos, cuando nos tocan en el sitio más delicado, saltamos, explotamos, y entonces se queda uno diciendo, bueno, ¿y qué es lo que he hecho yo? Te pregunto sobre la actitud en estas circunstancias, la actitud y la forma de reaccionar. Juan, ¿no? Juan. Mira, Juan, eso me pasa a mí, nos pasa a todos. Pero ahora te voy a contestar eso, luego quiero decir otra cosa que me parece interesante. Cuando eso ocurre, lo más importante es lo que haces después. Por ejemplo, si yo me enfado por algo que yo creía que tenía que ocurrir y me enfado a lo mejor con mi pareja, lo importante luego es perdonar y pedir disculpas y decir, joder, me he equivocado, yo creo que he metido la pata, y solo voy a decir, mira, perdóname, ha pasado esto. Y si ese perdón es auténtico, te perdonas a ti y ella también te perdona, o hay una restitución, porque ojo, esto no solo es yo te perdono y te libras y te vas al cielo, hay que restituir también, ¿no? Es decir, si yo he roto un botijo muy bonito que le había regalado su madre, por lo menos buscar un botijo que se parezca, aparte de que pedir el perdón. Y esa actitud nos debe servir para aprender la próxima vez. Y ahora viene lo que quería contarte, Juan. Parece que no pasa nada, pero sí está pasando. Porque el trabajo es largo, es arduo, y hay que pagarlo con esfuerzo, ¿no? Esto no se regala, ¿no? Pero lo importante es que estamos mutando como personas, o nos estamos metamorfoseando, como decía nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Esa mutación está ocurriendo en nosotros, y está ocurriendo ahora. Lo que no quieren que ocurra, y nos ponen un montón de trabas para impedir que así sea. Pero nosotros vamos a luchar, en nuestro entorno vamos a luchar con nuestra gente, con la gente que queremos, y vamos a seguir para adelante. Hay gente que no les gusta que hablemos de estas cosas porque son amigos, o de tomar una cervecita, una tapita, o de ver el partido de fútbol. No pasa nada, con esa gente hay que seguir riéndose. Hubo una época en mi evolución en que no, porque yo soy vegetariano, porque yo hago práctica, hago mística, hago rituales, no sé qué. Los de fuera, ¿cómo los de fuera, hombre? Los de fuera son la gente que igual no son vegetarianos, o igual no hacen rituales, no hacen práctica, pero tienen un corazón así de grande, y son gente buena, cada uno en su estado de evolución en el que tenga que estar cada uno, por su forma de vida, ¿no? Muy bien, estupendo. Emilio, ha llegado el momento clave, el momento cumbre de todos los programas, que es que tenemos que terminar. Ya lo sé, a mí me ocurría también en la radio, ¿verdad? Entonces, Emilio, hay que decir que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Creo que ha sido una buena intervención la tuya, es refrescar un poco la memoria, es recordarnos un poco de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde caminamos, que es importante todo eso, ¿eh? Gracias a ti, Ángel. Te lo agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y a nuestras amigas y a nuestros amigos que están en el plató, lógicamente saludarlos y desearles que tengan una buena semana, que mínimo, ¿no? Claro. Una buena semana. Y bueno, y agradecer también el que estemos precisamente en las instalaciones de Ahora Radio, la emisora municipal de Gelbe, y que esté aquí también el vídeo comunitario de Gelbe, el vídeo Cadena Gelbe, que es quien hace el trabajo técnico también de que estos programas sean posibles. Pero eso no puede funcionar
si no es con nuestro querido amigo Israel Jiménez y Juan Prieto, que son dos magníficas personas, y que hacemos este trabajo, que hay que decirlo también algunas veces, que Confidencia en el Camarote tiene un programa de ingreso cero y de gasto cero. O sea que regalamos los programas para que la gente pueda descubrir que existe otro mundo dentro y fuera de nosotros mismos. Buen trabajo. Y ahí estamos. Buen trabajo. Y entonces decirle a nuestros oyentes y nuestros televidentes que la semana que viene nos pueden sintonizar exactamente donde mismo nos han sintonizado hoy, y que hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere. Pasado 20 o 22 años. Claro, y nosotros estábamos con Pedro de la Serna intentando descubrir unos ámbitos absolutamente desconocidos para nosotros. Pero después hemos seguido ahí. Y claro, a mí lo que me interesa, porque yo creo que le puede interesar a los oyentes y los televidentes, saber, que descubran que hay una evolución, claro, que todos estamos evolucionando globalmente. Claro, y para esto digo, Emilio, ¿y tú cómo empieza todo esto? ¿Tú desde que naciste tienes conciencia de la diferencia que hay entre la espiritualidad y la materia, por ejemplo? Claro, mira, la pregunta de cómo empiezas, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Tú empiezas a preguntarte pues las preguntas típicas: ¿y qué haces aquí? ¿Para qué estoy? ¿Y cuál es el sentido de esto, no? Por nuestra formación, por el lugar donde hemos nacido. Hemos nacido en España, hemos nacido en el sur de España, pues nuestra formación es cristiana y lo primero que recibes es una formación religiosa. ¿Qué ocurre? Y quiero hacer un paréntesis: si naces 100 kilómetros más abajo, hubiéramos tenido una formación musulmana, ojo, Sí. Fijaros que el lugar donde nacemos es muy importante. Yo duré de España, Portugal y Francia, asesor de arqueología y de historia megalítica. Es un estudioso del mundo esotérico y de todo lo relacionado con el crecimiento personal. Nuestro amigo Emilio José Pérez ha conseguido evolucionar junto a su esposa Tina Sánchez en un proceso muy elevado de conciencia que nos puede llevar a la comprensión de hacia dónde camina la humanidad hoy. Vamos a hablar con él precisamente de cómo se ha producido en él esa evolución. Yo creo que eso es muy importante conocerlo. Creo que en este encuentro puede ser muy interesante todo cuanto hablemos en él, pero de eso vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio José Pérez. Hola Emilio, ¿qué tal? Hola Ángel. Y hace tiempo que no vienes por aquí.
Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Emilio José Pérez. Él ya ha estado antes en nuestro programa y es el que conduce el magnífico programa Tierra Viva en la emisora local de Guillena. Él hace un programa que es muy conocido y que tiene un gran prestigio en los ámbitos del mundo esotérico y de las ideas alternativas. Él es máster en PNL, programación neurolingüista, escribe cosas importantes como el libro Dólmenes de Extremadura. Y nosotros vamos a hablar hoy contigo una cosa que me interesa, porque muchas veces puede darnos la impresión de que vivimos la vida y en esa vida no se nota una evolución. No nos damos cuenta dónde estábamos hace 3 años y dónde estamos ahora. O dónde estábamos hace 20 años y dónde estamos ahora. Mucho menos, ¿no? Entonces, yo te conozco hace muchísimos años. Estuvimos haciendo un programa con Pedro de la Serna, que estuvimos 2 años con Pedro de la Serna, que no vea la información que nos dio. Y te conozco de hace mucho tiempo. Y entonces a mí me gustaría ver si podemos presentar o podemos difundir que el ser humano está evolucionando y que tenemos ejemplos. Yo recuerdo cuando aquello de Pedro de la Serna, no sé qué año sería. Pues en el 2000. 0 por ahí, 2000 por ahí. Sí. No mucho más, hace seguramente. Unos 12 años. O tal vez antes. Sí. O tal vez antes, o tal vez antes de 1999, me acuerdo yo, quiero yo recordar eso. Bueno, pues desde allí aquí han pasado muchos años. Pues sí, hicimos varios programas, pero he venido como espectador, encantado a la gente que has entrevistado. Es verdad, pero hemos hecho programas muy bonitos. Sí, igual que hicimos una de dólmenes y hicimos uno de la cultura megalítica en Andalucía y su importancia. Hicimos otro del mundo sufí, del mundo espiritual musulmán. Hicimos otro, el de los templarios. Hicimos otro sobre las órdenes esotéricas y las órdenes militares. Bueno, cuando he hecho mi intervención no me he acordado de decir que tú eres un templario, de los de verdad. Bueno, yo creo que templarios de verdad hay muchos, lo que pasa es que no lo saben, o no se han apuntado, digamos, porque el ser templario es solamente una cuestión de espiritual, es una cuestión de actitud. Yo cuando a mí me llamaron para formar parte de la orden, me llamó un amigo y lo que hice, bueno, ¿y por qué, no? ¿Y qué es lo que queréis y para qué sirve esto, no? Y en realidad ser de una orden como esta o de otra o de una ONG es la actitud de ayuda a los demás, de defender al más necesitado, al más débil, y esa actitud la tiene mucha gente de las que están aquí en tu programa y de las que nos están escuchando. Emilio, vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató.